Hola a todos, hoy nos encontramos con Oveida Rojas, quien es archivista, es especialista en alta gerencia y también tiene una maestría en sistemas integrados de gestión. Cuenta con aproximadamente 10 años de experiencia trabajando con gestión documental y administración de archivos, tanto en organizaciones públicas como privadas, y en los últimos 7 años ha venido ejerciendo la docencia en este campo. Hoy nos va a compartir un poco sus experiencias, específicamente en el caso colombiano, articulando los sistemas de gestión documental con los sistemas integrados de gestión. Bienvenida, Beita, nuevamente a este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Nelly, por la invitación. Gracias a los que nos ven. Bueno, quiero compartirles un poco de mi experiencia y conocimiento en este tema de la articulación de la gestión documental con los sistemas integrados de gestión. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco de qué es un sistema de gestión. Todas las organizaciones desarrollan un conjunto de actividades a través de sus procesos para satisfacer esas necesidades de sus partes interesadas. Dentro de esas partes interesadas podemos hablar de clientes, de proveedores, de usuarios, podemos hablar incluso de esa misma competencia, porque de cierta manera las organizaciones se perfilan a cómo pueden mejorar esas actividades y tener más calidad en esos procesos para poder ser competitivos dentro de un mercado. Y dentro de esos procesos y esas actividades que se buscan mejorar, pues hay una interacción dentro de todas esas partes interesadas para gestionar pues sistemáticamente y coherentemente esos procesos que permitan el cumplimiento de los objetivos. Un sistema, como su palabra lo dice, es un engranaje. Entonces, lo que busca un sistema siempre es que la institución trabaje articuladamente todos sus procesos, que haya un mismo lenguaje, una misma normalización, estandarización de los mismos y que todas las personas que están involucradas en esta organización puedan trabajar como hacia ese mismo objetivo y apuntarle al mismo logro. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Entonces, son ese conjunto de elementos que hay dentro de esa organización que interrelacionan o que se interrelacionan para establecer políticas, objetivos, procesos y, como lo decía, para ese logro de los objetivos que por lo general es ese logro de esa misión institucional. En realidad, todos los procesos que están dentro de una organización deberían todos trabajar articuladamente para ese logro de esa misión institucional, que precisamente es lo que más le importa a la organización o lo que finalmente le da los recursos para sostenerse en el mercado. Y si eso es un sistema de gestión, entonces, ¿qué es un sistema de gestión documental? Entonces, nuestros sistemas de gestión documental son esa articulación de nuestros procesos, que para el caso de nosotros, en nuestro entorno colombiano, sabemos que existe un programa de gestión documental que tiene 8 procesos. Esos procesos deben o se articulan con procedimientos, con actividades, y estos nos generan información, ¿cierto? Todos los procesos que se implementan en la gestión documental nos permite a nosotros identificar esa información que genera la organización. Dentro de las organizaciones, incluso antes de tener un sistema de gestión de documental, existen otros sistemas, como es el sistema de gestión de la calidad. Estos sistemas, si bien hoy en día están normalizados a través de las normas, valga la redundancia, a través de las normas ISO, entonces para el caso del sistema de gestión de la calidad tenemos la ISO 9001, que es la que normaliza este sistema y nos dice que un sistema de gestión de la calidad es el que implementa una institución para asegurar esa satisfacción de sus clientes o de partes interesadas. Este sistema de calidad, en el caso, por ejemplo, para la gestión documental, es muy importante articular esos procesos que definimos en un programa de gestión documental con ese sistema, documentarlo, documentar el proceso, caracterizar ese proceso, documentar los procedimientos, documentar las diferentes actividades y los diferentes registros, que serían en este caso, desde el sistema de gestión de la calidad se le llaman formatos. Es muy importante documentarlos bajo ese sistema, precisamente por lo que les decía anteriormente, para que haya esa articulación. Nos pasa muchísimo en nuestra área de gestión documental que a veces
trabajamos muy aislados, que no reconocemos que dentro de la organización ya tienen un sistema de gestión de la calidad y entonces como nosotros tenemos que crear nuestros instrumentos, como es el caso del programa de gestión documental, nosotros creamos nuestro documento, nuestro PGD, allí describimos nuestras actividades, describimos todo cómo se hace, quién lo va a hacer, pero muchas veces se nos olvida articularnos con esta área que es tan fundamental, que tiene mapeado todos los procesos dentro de la organización, que es, en esta área saben cada proceso que hace, cómo lo hace, cuáles son sus registros y sus evidencias, y que eso incluso se convierte en entradas de información para nuestros procesos de gestión, de gestión documental. Entonces, es tan importante cuando nosotros llegamos a una institución, lo primero que deberíamos de hacer es identificar si la institución, que si es privada, el 100% me atrevería a decir que tiene un sistema de gestión de la calidad, porque incluso hoy en día es algo importante para la institución en tema competitivo. Si una institución de cierta manera no se certifica en la aplicación de ese sistema, de cierta manera está casi que quedándose fuera del mercado, porque incluso para comprar su producto, su servicio, necesitan tener esas certificaciones y que la persona diga, bueno, ese producto, ese servicio que yo estoy comprando es de calidad porque tienen implementado y están certificados bajo el sistema de gestión de la calidad. Otros sistemas que nos encontramos y que también son fundamentales dentro de las organizaciones y en el caso de nosotros de la gestión documental es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de seguridad y salud en el trabajo es el que nos proporciona ese marco de referencia para gestionar todo lo que son riesgos y oportunidades y prevenir el deterioro de la salud de los trabajadores. En el caso de gestión documental, nosotros tenemos muchísimos riesgos a los que nos vemos enfrentados, sobre todo pues en esa parte de la administración de archivos, o sea, ya en el proceso, porque a veces las estanterías, por ejemplo, tienen una altura que supera la altura promedio de los colombianos. La altura promedio de los colombianos es unos 60, unos 65, y muchas veces estas estanterías tienen 2 metros, y hasta más, ¿cierto? En algunos casos, por ahorrar espacios, nos toca hacer unas estanterías de 8 entre paños y más. Entonces nos toca usar a veces escaleras para ir a bajar alguna caja de esta altura y ya allí estamos corriendo un riesgo que podamos que nos caigamos de esas escaleras y entonces el tema de identificar y prevenir esos riesgos, esas lecciones dentro de nuestro proceso es importante reconocer este sistema, además que estos sistemas también producen información que, como les decía anteriormente, pues se deben de ver reflejados en nuestros instrumentos, sea programa de gestión documental, y en este caso pues también tablas de retención, documental, cuadro de clasificación y diferentes instrumentos que tengamos dentro de la organización. Otro sistema que manejan las organizaciones hoy en día y que también está muy articulado con la gestión documental es el sistema de gestión ambiental. El sistema de gestión ambiental es ese sistema que nos permite entonces gestionar todos esos aspectos ambientales para el cumplimiento de los requisitos legales frente a esos riesgos y oportunidades en el tema ambiental. Desde nuestra gestión documental, pues hoy en día y desde hace ya un tiempo venimos apostándole a todas esas políticas de cero papel, ¿cierto? Estamos en esa migración y esa transición más bien de ese soporte físico papel a ese soporte electrónico. Entonces, también articuladamente con ese sistema de gestión ambiental se pueden crear políticas o se crean políticas, procesos y procedimientos para desde nuestro quehacer, desde esa gestión documental, ayudar a ese tema ambiental dentro de una organización, cómo aportamos nosotros en esa reducción de ese consumo de esos insumos de papel, de tintas, incluso de diferentes elementos pues que sean contaminantes o que nos estemos generando en las organizaciones de más. Además, como ya lo decía en el anterior, que este sistema de gestión ambiental produce muchísima información que ya se debe tener en cuenta. Tenemos unas características similares que aportan o que tienen los diferentes sistemas. Y la primera característica es que todos esos sistemas, y no son los únicos, estos digamos que son los sistemas
más reconocidos que podemos encontrar dentro de las organizaciones, pero pueden haber N cantidad dependiendo la misión de la organización, entonces va a tener otro tipo de sistemas y otro tipo de normas en los cuales se certifica dependiendo pues esa misión. Si es una empresa de producción, pues va a tener otros sistemas adicionales de producción. Pero estos son como los similares que se pueden ver reflejados en diferentes organizaciones porque son muy comunes, ¿cierto? Entonces tenemos el de gestión documental, el de calidad, el de seguridad y salud en el trabajo y el ambiental. Dentro de todos esos sistemas, las normas nos piden establecer unas políticas. Para el caso de gestión documental, entonces, inicialmente a través del Acuerdo 2609 del 2012, nos dicen que las entidades debemos de establecer y formular una política de gestión documental. En el caso del sistema de gestión de la calidad bajo la ISO 9001-2015, que es la última versión, en el apartado 5.2 nos dice que la alta dirección debe establecer, implementar, mantener una política de calidad. Lo mismo entonces para la 45.000, que es del sistema 45.001, que es del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y la 14.001, que es del sistema ambiental. También todas tres. Entonces, por eso hoy en día se habla del término de sistemas integrados de gestión, porque lo que se busca en las organizaciones es que se establezca una sola política institucional que articule todos los sistemas que tiene la organización y se integre. O sea, en esa misma política, una política lo que es esa intención manifiesta, lo que manifiesta ese compromiso que tiene la organización, la institución y esa alta dirección frente a esos sistemas. Entonces, que sea un solo compromiso donde la organización defina cuáles van a ser esos líderes que van a estar dentro de esa alta dirección para la toma de decisiones en esos sistemas, cuáles son esos recursos o cómo se van a gestionar esos recursos y cuál es ese compromiso que tiene la organización para la gestión de esos sistemas, cuáles son los recursos y cuál es el cumplimiento que se le debe dar, pues como tal, a esa política y cómo se va a estar actualizando. Entonces, cuando se habla de sistemas integrados y en una organización que se busca la integración es que no hayan 3 y 4 políticas, o sea, una por sistema, sino que se cree una sola política donde se articulen todos los sistemas. Entonces, si vemos nosotros como gestión documental, sin ayudar. Sí, quería simplemente para efectos de amplitud con relación al decreto 2609 del 2012, que sé pues que algunas personas, en el caso colombiano, pues sabemos que está incluido en el 1080 del 2015. No está, este 2609 no significa que está derogado, sino que está incluido en este de Mincultura, y por lo tanto pues allí lo encontrarán con otro número de artículo, pero sigue siendo exactamente el mismo. Yo personalmente, para efectos de practicidad, siempre me voy cuando necesito algo del 2609, pues me voy directamente allá porque es más cortico. En cambio, el 1080 contiene muchos otros pues decretos, solamente pues como para aclarar esto, que de pronto alguien no se confunda porque conozco uno más reciente. Sí, claro, y también podemos decir que el Acuerdo 01 del 2024, pues que también lo que hizo fue compilar toda la normativa archivística, pues allí está También. compilado también, no derogado, como dices, es muy importante decir que no está derogado, es vigente, solo que como por practicidad es solamente nombrar una sola norma en algunos casos, pues están allí compilados, pero sí. En realidad aquí es más por decir a partir de cuándo se habla incluso de una política, porque antes de no hablábamos de una política de gestión documental. Entonces, aquí podemos ver que a partir de este decreto se puede ver las características que adquiere la gestión documental como sistema, porque entonces ya nos dicen, debemos de formular una política, ¿cierto? Otra característica que define o que tienen similares estos sistemas es la definición de los procesos. Entonces, también a partir del decreto, claro que desde la Ley General de Archivos nos hablábamos de procesos, solo que esos procesos y ese artículo sí quedó derogado por el decreto 2609, donde crean los nuevos procesos y en estos nuevos procesos incluso incluyen el de planeación, que estos sistemas, incluso y cuando hablamos de un sistema es muy importante el tema de planeación, que antes no lo teníamos como procesos. Entonces, a partir del 2012, entonces ya se habla de esos nuevos procesos y tenemos ese proceso de planeación.
Y en esa planeación y en ese trabajo de articulación definimos esos 8 procesos, en nuestro caso pues colombiano, esos 8 procesos de nuestro PGD. Y las normas las hizo también para los diferentes sistemas que acabo de mencionar. También entonces nos dicen que las instituciones tienen que definir sus procesos, pero entonces ya esos procesos como áreas, incluso dentro de las instituciones privadas, muy poco a veces se habla de dependencias o de unidades administrativas, se habla más sobre todo de procesos. En las organizaciones privadas, muy poco te hablan de áreas, te hablan del proceso no sé, de producción, el de financiera, el de gestión humana, pero siempre nos hablan de procesos. Incluso cuando llegamos como archivistas a una organización privada, que venimos de un sector público, por ejemplo, o que venimos de la academia, estamos recién desempacaditos de la academia y caemos en una organización privada, a veces se nos complica muchísimo entender entonces cuando vamos a hacer instrumentos archivísticos, tablas de retención, que es orgánico-funcional, ¿cierto? Que la norma nos dice que es orgánico-funcional, llegar a una organización privada y encontrar que su organigrama no se parece absolutamente nada a la realidad que hay, porque incluso las organizaciones privadas a veces ni siquiera actualizan periódicamente su organigrama, ¿cierto? Si Y tienen que pues organigrama, si porque a si lo veces llegan a tener, sí. exacto. Entonces llegamos ahí como que, ¿y esto cómo se come? ¿Por dónde es? Y precisamente ahí la recomendación es que lo que debemos de hacer cuando llegamos a estas organizaciones, si no tenemos ni idea qué es un proceso, que eso pues se configura un poco como a una unidad administrativa, entonces si no tenemos ni idea, lo que debemos de hacer es acercarnos a ese sistema de gestión de la calidad que es el encargado de mapear todos los procesos, de caracterizarlos, de saber cuál es la entrada de información y la salida de información de sus procesos, de sus registros, de todo esto, documentación que ellos le llaman así, la documentación del sistema. Entonces acercarnos a esa área incluso nos permite conocer esa organización de la mejor forma, porque leernos allí los procedimientos, leernos sus manuales, sus instructivos, sus políticas, ya con eso tenemos toda la información. Incluso si llegamos a aplicar encuestas, ya será para verificar y contrarrestar toda esa información que la vamos a encontrar perfectamente en estos documentos que genera este sistema. Entonces, este sistema de gestión de la calidad incluso es el encargado de eso, de definir, o más que definir, no, la organización dice, bueno, necesitamos implementar la gestión documental, bueno, vamos a crear el proceso de gestión documental, contratemos la persona y la persona de calidad de una vez se sienta con ella y empieza a decirle, bueno, venga, ¿usted qué hace? ¿Cómo lo hace? Cuénteme, ¿de qué se trata eso? Porque ellos a veces tampoco ni siquiera saben de qué se trata la gestión documental. Incluso hay un ítem en el caso de los procedimientos, en el caso de los registros y casi toda la documentación que ellos generan del tema de conservación. Ellos, la norma ISO les pide que definan cuánto tiempo se debe conservar estos documentos, que para ellos, como les digo, son los procedimientos, los procesos, los manuales, los instructivos, los formatos, y les dice la norma cuánto tiempo se conserva, dónde se conserva. Y a veces, como no está ni siquiera el área de gestión documental, lo que hace el de calidad es definir ella ya con su criterio, se conserva un año. Y se lo dan incluso esa definición por cada registro, por cada formato, por cada procedimiento. No está articulado, como en el caso de nosotros, por series y subseries documentales, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos y trabajamos articuladamente, empezamos a explicarles a ellos y ellos también, entonces ya hay una articulación. La articulación es que los tiempos que ellos tienen definidos allá estén definidos igualmente en nuestros instrumentos archivísticos, como en este caso cuadro de clasificación y tablas de retención. Entonces, todos estos sistemas también entonces tienen definidos como procesos, su definición como proceso. Aparte entonces de definir como proceso, entonces otra característica es la aplicación de procedimientos. El procedimiento es ya el detalle de yo qué estoy haciendo y cómo lo hago. Entonces, si yo hablo de un proceso de gestión y trámite, ¿cuál sería entonces el procedimiento en ese caso para la gestión y trámite de la información? Entonces, el procedimiento es decir, la comunicación se recibe en la oficina de la taquilla de radicación, se revisa, se radica,
se reparte, ¿cierto? Se hace reparto de mensajería, lo estoy diciendo así a grosso modo, pero es dar ese detalle de cómo recibimos nosotros las comunicaciones, cuando vamos a enviar, cómo se envía. Entonces ese es el procedimiento. ¿Y quiénes son los responsables de hacer cada una de esas actividades que se están definiendo ahí en ese procedimiento? Para los sistemas, los diferentes sistemas que acabo de mencionar, también entonces ellos deben de definir cómo hacen cada una de esas actividades, cómo aplican y cómo queda registrado. Cuando hablamos de registrado son esas evidencias, porque muchas veces también como empleados en una organización o en el caso pues, de funcionarios públicos en las instituciones públicas, tenemos los manuales de funciones o tenemos el contrato que nos dicen, vea, estas son sus obligaciones o sus deberes. Pero muchas veces cuando uno va a hacer incluso encuestas documentales, les pregunta, ¿y usted qué hace? Y la persona no tiene ni idea. Y venga, ¿y usted qué le queda de evidencia? Ah, no, yo me reúno con Pepito Pérez en un comité que estoy. ¿Y cuál es la evidencia que queda de ese comité? Y la persona no tiene ni idea, ¿cierto? Que queda un acta. Pues si me reúno, pues debe quedar como mínimo un acta, que eso sería para el sistema de gestión de la calidad un registro, una evidencia. Incluso cuando se habla de auditorías, que en las auditorías dicen, muéstrame la evidencia siempre va a ser el documento que dice, bueno, yo hago esta actividad, ¿cuál es la evidencia? Entonces, vea, la persona cuando llega donde mí tiene que diligenciar este formato, esta es la evidencia de lo que yo en realidad hago de la atención al usuario. Entonces, allí es la aplicación de esos procedimientos a través de las actividades y los registros que serían pues, esas evidencias. Luego entonces de aplicar esos procedimientos ya tenemos unos resultados, que esos resultados se dan a través de la satisfacción de las diferentes partes interesadas que mencionamos al principio, que pueden ser los usuarios, los mismos empleados también son partes interesadas. En el caso de nosotros de gestión documental, los mismos empleados son partes interesadas porque sabemos que tenemos algo que llamamos una serie que llamamos una subserie que es historias laborales. Esas historias laborales, quiénes son los interesados de esa información y que se vuelve tan, digámosle, sensible en las organizaciones, pues los mismos empleados o empleados en el caso pues de los que estén retirados, los clientes, los proveedores, los entes de control, entonces también esas partes interesadas o esos eh, usuarios que, por los cuales se trabaja dentro de estos sistemas, ¿cierto? Esos sistemas no se aplican solamente para la organización, sino especialmente para estas personas que van a adquirir esa información, también que van a adquirir ese producto o ese servicio, porque esos sistemas tanto aplican para el producto y el servicio como para la información que se genera dentro de la organización, todo esté estandarizado y esté bajo los mismos parámetros. Lo que se busca en esos resultados es que se tenga un impacto positivo, en lo que les mencionaba también anteriormente. En cuanto a la competencia, si una organización quiere estar dentro de un mercado y ser competitiva, pues hoy en día es muy importante y muchos de sus clientes se fijan en que esté certificado por calidad, en que la organización, perdón, tenga responsabilidad con su impacto ambiental que tiene dentro de su entorno, dentro de su comunidad y pues dentro de nuestro planeta en general, porque pues finalmente sabemos todas las crisis que tenemos con el tema ambiental. Entonces, si la organización se certifica y demuestra, vea, yo estoy siendo responsable con mis procesos en el tema del impacto ambiental, pues entonces también le va a ayudar a abrir esas puertas en el mercado y a ser competitivo. Y pues en el caso de gestión documental, bueno, en el caso de gestión documental con el tema de la información, que la información esté allí para el acceso oportuno de la misma, ¿cierto? Entonces, trabajar articuladamente con todos esos sistemas nos permite que esa información esté disponible en el momento que la requieran y se puedan acceder fácilmente a ella. Con el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues esa responsabilidad que tiene la organización con la salud de sus empleados, donde se pueden identificar esos riesgos y prevenir tanto las enfermedades laborales, que finalmente lo que se busca en ese sistema es prevenir todas esas enfermedades laborales. En el caso de gestión documental tenemos actividades que pueden generar enfermedades laborales, como si es una foliación, puede generar en algún momento, si es muy repetitiva, muy constante en el tiempo, un problema de manguito o un problema de túnel, pues también trabajar todo el día indexando información a un software de gestión documental, pues también con el mouse puede generar un problema de túnel. Entonces también esa responsabilidad que hay allí desde nuestro
proceso de nuestro quehacer con estos sistemas y esos resultados que queremos tener es minimizar pues como esos riesgos. ¿A qué nos lleva, digamos, que toda la aplicación sistemática de estos características, estas actividades y lo que busca en sí la organización es también, por último, gestionar el conocimiento dentro de los diferentes sistemas, cómo podemos gestionar ese conocimiento y la gestión de conocimiento, lo que nos dice en sí es que en una organización todos hablen el mismo lenguaje, todos sepan. Muchas veces nos pasa que podemos durar X cantidad de tiempo en una organización y no sabemos en sí el proceso misional de la organización, cómo se hace, ¿cierto? Que es lo más importante. Ah, usted está en una empresa de producción, no sé, en una empresa de producción de telas. Y usted sí ha ido a conocer cómo el proceso de, si le preguntan, venga, ¿cómo se hace la tela? Y sí conoció cómo es el proceso de producción de tela, qué máquinas se utilizan, ta. No tenemos ni idea porque nos encerramos allí en nuestro quehacer administrativo, en nuestras funciones, en nuestro proceso y a veces nos olvidamos de conocer la organización. Entonces, estos sistemas articuladamente lo que nos llevan es a gestionar ese conocimiento para que cada una de las personas que están dentro de esa organización puedan conocer, primero que todo, toda esa parte misional, por qué existe esa organización y el para qué existe esa organización, cuál es su producto o servicio, y también el cómo hacen allá. No quiere decir que porque yo sepa cómo lo hacen, es que ya entonces soy experto y entonces me van a mandar para el puesto de allá del productor o del área pues misional donde yo no pertenezco, pero sí es importante que cuando hay incluso estas auditorías, cuando llegan esos entes de control, tengamos al menos la información de poder direccionar a esta persona para el lugar en donde le van a dar la información, porque a veces no tenemos ni siquiera esa información. Creo que bueno, entonces tenemos algo que también nos articula como sistemas y es que las entradas de los sistemas de gestión se pueden convertir en salidas. Cuando hablo de salidas es como productos o como información que recibe el proceso de gestión documental. Entonces, lo que les mencionaba ahorita de los procesos, en la gran mayoría de organizaciones privadas se habla de procesos, no se habla de dependencia, no se habla de unidad administrativa, muy poco, pues en realidad muy poco se habla, siempre se habla de procesos. Entonces, para nosotros, esos procesos se convierten en unidades productoras. Ellos son los que producen la información. Para nosotros hablo del sistema de gestión documental. Entonces, un proceso es una unidad productora para el sistema de gestión documental. Un procedimiento en los sistemas de gestión. Entonces, para el caso de gestión documental, son esas actividades que generan unidades documentales. Entonces, el procedimiento, como les mencionaba ahorita, es la actividad, quién lo hace, con cuánta frecuencia se hace y cuál es el registro, la evidencia que deja esa actividad, ese procedimiento. Entonces, en ese caso de nosotros, se convierte en esto en unidades documentales, como pueden ser series, subseries, o en algunos casos solamente tipologías documentales. Algunos procedimientos abarcan solamente incluso una actividad específica que corresponde, no sé, por ejemplo, un procedimiento de selección de personal, ¿cierto? Entonces allí menciona, y lo que se da de esa selección de personal pueden ser varias tipologías de la historia laboral, como pueden ser las pruebas psicotécnicas, como pueden ser entrevistas, como pueden ser pues todos esos temas de antes de la selección, ¿cierto? Antes de la contratación como tal. Entonces ese es el procedimiento y nos puede dejar varios registros, que serían esos que les acabo de mencionar. Entonces aquí están los registros que se convierten para el caso de gestión documental en documentos. A veces también he escuchado como archivistas que nos hacemos esa pregunta y es que como el sistema de gestión de la calidad tiene un listado maestro de formatos, de registros, de documentos, y entonces ellos lo relacionan así, por registros, por formatos, por instructivos, por manuales. Entonces muchas veces uno ve a algunos archivistas preguntando si este listado maestro debería haberse reflejado en nuestros instrumentos como tablas de retención. En realidad sí, porque eso se convierte en un documento. ¿Qué valor se le va a dar a esos registros? Ya depende la información que tenga cada registro. Lo que les mencionaba, un registro puede ser, ahorita hablábamos de ese caso del proceso, del procedimiento de selección de personal.
Entonces, un registro de ese procedimiento puede ser las entrevistas que se le hace a la persona. Pues esas entrevistas van a ser parte de esa historia laboral, entonces van a tener el mismo tiempo que tiene una historia laboral. Pero también en algunos casos, un registro puede ser simplemente, no sé, la aprobación de la política de tratamiento de datos o incluso los datos de la persona. Ah, necesito sus datos, entonces le dan un formato a la persona, por favor, diligéncieme aquí sus datos para poder hacerle la solicitud que usted está pidiendo. Y simplemente la compilación de datos, pues ya dependiendo a qué serie nosotros podamos llevar o relacionar ese formato, pues se le va a definir el tiempo y puede ser menos que el de una historia laboral. Obviamente no va a ser el mismo tiempo, pero entonces hay que hacerle el análisis a todos esos registros y a todos esos documentos que ellos tienen relacionados en ese listado de maestro de documentos que le llaman, para poder entonces definir y articularlo con nuestra producción de documentos. En este caso, pues, en las salas de retención. También ellos tienen las políticas que mencionábamos, que las normas nos dicen que debemos de elaborar política para los diferentes sistemas, y esas políticas también son criterios de valoración. También nos pasa muchísimo como archivistas que siempre a veces preguntamos, ¿existe una norma para saber cuánto tiempo debo de conservar X documento? Pues no hay la norma. Cuando hablamos de norma siempre nos vamos, entonces que tienes que ser una norma externa, una ley o algo que haya externo, que lo haya dicho una entidad pública, ¿cierto? Con nuestra normatividad colombiana, pero es que también están las normas internas, y dentro de esas normas internas están esas políticas que crea la institución. Y si la institución tiene unas políticas donde define unos criterios para algunos procesos o que son institucionales, pues esas políticas nos permiten a nosotros hacer ese tema de valoración, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso las políticas se convierten en criterios de valoración documental que nosotros tenemos dentro de la organización y que perfectamente es válido. O sea, yo puedo decir en mis observaciones basado o según las políticas internas de la organización, y eso es válido porque la organización tiene sus políticas y criterios. Y es de aclarar que las políticas son políticas definidas y que por tanto ellas no van en contra de la normatividad externa. Pues eso jerárquicamente, obviamente hay digamos que hay un respeto por las diferentes, la diferente legislación o normativa que le aplica a ese sector donde nosotros estemos trabajando, ¿cierto? Ese sector empresarial, sea público, privado y sea la industria que sea, pues las políticas internas acogen obviamente a esa sombrilla del marco de regulación que le aplique a esa institución. Entonces uno tranquilamente puede, digamos que confiar en las políticas definidas para también generar o definir más bien los criterios de valoración para la retención y la disposición final de algunos documentos. Así es, exacto, porque incluso las personas encargadas de estos sistemas de gestión de la calidad y de cada uno de los sistemas también son muy responsables con eso, o sea, de estar verificando la norma externa y articularse y definirse esos parámetros a través de esa norma externa, que obviamente siempre va a ser la obligatoria. Y entonces ellos con esa responsabilidad crean esas políticas. No, como tú dices, nunca va a ir pues en desacuerdo, o va a ir como que allá la norma externa dice una cosa y la institución va a decir otra cosa. No, antes incluso yo creo que siempre van es a ampliar. Si es un tema de plazos, ampliar ese plazo, y nunca como que, no, es que la norma dice 20 años, nosotros démosle 18. Yo creo que siempre nos vamos es un poquito más allá, precisamente porque se evitan sanciones, porque se sabe que estos sistemas van en cumplimiento de esos entes de control. Entonces, por ejemplo, un tema de seguridad y salud en el trabajo, un tema de seguridad y salud en el trabajo, que se define una historia ocupacional del empleado, y que esta historia ocupacional va muy articulada con la historia clínica, porque de cierta manera la información que está allí es un poco médica. Entonces, su valoración va a ser esa misma que se le da a la historia clínica, y nunca va a ser menos. Entonces, así se definen algunas políticas de tratamiento o de conservación, siempre va a ser articulado con esas normas. Bueno, aquí entonces tenemos definido entonces el tema de procesos, procedimientos, registros y políticas, que es
el conjunto, procesos, conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para proporcionar un resultado específico. Entonces, todos los procesos, en el caso, por ejemplo, de gestión documental, nosotros tenemos unas entradas. ¿Y cuál es la entrada? Pues la información que produce la organización en sus diferentes áreas y en este caso pues sus diferentes procesos y que generamos unos resultados específicos. Esos resultados específicos, entonces la implementación, nosotros traemos la información o tenemos la información dentro de la organización, le implementamos nuestros 8 procesos y el resultado entonces es esa información ya valorada, ya organizada, ya definida para el acceso oportuno, que finalmente lo que se busca siempre es ese acceso oportuno de la información. Los procedimientos son esas acciones que consisten pues en cómo se procede, cómo se actúa en diferentes o determinadas situaciones, cuáles son esas otras partes, porque resulta que un proceso no es, como hablamos de sistemas, un proceso no es aislado del otro. Los procesos siempre están articulados. Entonces, lo que es una salida para un proceso puede ser una entrada para el otro y allí se van articulando y por eso se habla de sistema. El registro, como ya lo mencionábamos, entonces esa evidencia puede ser electrónica o física también en ese sentido. Los sistemas de calidad antes también eran muy al papel, ¿cierto? Muy documentados al papel, pero ya hoy en día también sus formatos y sus registros los han ido migrando al tema electrónico. Entonces, dependiendo pues en la organización, pueden haber organizaciones todavía muy al tema físico, pero ya también se habla pues de ese registro electrónico y es donde se queda pues esa evidencia de cómo estoy yo ejecutando mis procesos. Y la política, si bien está aquí abajo definida, incluso la política es de los primeros documentos, que ya lo vamos a ver enseguida en una pirámide de documentación, es de los primeros documentos que se generan dentro de las organizaciones en los sistemas, porque incluso la política es la que le da vida a ese sistema como tal, es el que, la creadora como tal del sistema. Bueno, dentro de estos sistemas, como les decía yo, en las organizaciones tenemos algo también que es muy, digamos, de mucha articulación, que son el mapa de procesos. Dentro de los sistemas se habla de procesos y hay un mapa de procesos, se crea un mapa de procesos con las diferentes áreas que tiene la organización y lo que hacen es definir. Esos procesos se hacen parte de esas áreas estratégicas, de esas áreas misionales o de esas áreas de apoyo. Y también hoy en día se habla de unos procesos que son de control y evaluación. Esos procesos de control y evaluación son los que se encargan de hacer las diferentes auditorías y los diferentes informes de esos sistemas. Dentro de este ejemplo de procesos que es de un área judicial, tenemos aquí unos procesos que están en moraditos, que son los estratégicos. Estratégicos es esa parte directiva que toma pues como decisiones, que se encarga de pensar un poco la organización, de hacer todo su plan de desarrollo, de actualizar lo que tiene que ver con la misión y el quehacer, y pues sí, esa toma de la alta dirección. Y dentro de esos procesos estratégicos, en este ejemplo, que no es muy común en nuestra Colombia, tenemos la gestión documental en esos procesos estratégicos. No es muy común, diría yo que, no sé, el 99,99% siempre estamos en los procesos de apoyo, pero en realidad sí sería muy chévere lograr nosotros como archivistas. Yo creo que también es una tarea de los archivistas porque nos toca pues hacer el trabajo dentro de la organización, demostrar la importancia que tenemos dentro de una organización para llegar a un proceso estratégico, ¿cierto? Pero la información, una organización sin información, pues de cierta manera no es nada, ¿cierto? La información es algo invaluable para la organización, entonces definitivamente deberíamos de estar y de ganarnos ese lugar en esa parte estratégica, como lo muestra este ejemplo. Lo misional es a lo que se dedica la organización. Entonces, ¿cuál es su fuerte? ¿Qué se hace? Si es una organización, una universidad, pues lo misional será la educación, todo lo que tenga que ver con esos servicios de educación que preste esa universidad, pues será en eso misional. Lo apoyo, que como le digo, siempre hemos, y la gran mayoría de instituciones estamos en esos procesos de apoyo, entonces en esos procesos de apoyo está
gestión humana, que sería como esa contratación, está esa parte administrativa, está esa parte de infraestructura física que necesita también una persona encargada de su mantenimiento, está esa parte de infraestructura tecnológica también, entonces las tecnologías de la información. Y pueden haber otras áreas contables, financieras, en esa parte de apoyo, que es la que le da el sostén a eso misional y a eso estratégico. Como les decía ya, entonces en este también, este mapa incluso es muy actualizado, está muy articulado con esta última versión de la norma 9001-2015, que habla de unos procesos de control y evaluación, que es esa área encargada de estar haciendo el monitoreo de que los diferentes sistemas si estén actualizados, se les haya hecho pues como su mantenimiento y estén en funcionamiento, estén cumpliendo con todo lo que se definió en esa política y en esos procesos y procedimientos. En las instituciones públicas, por lo general, entonces, y como dice la norma, tenemos lo que es nuestros organigramas. Entonces, no hablamos mucho de mapa de procesos, sino más de una estructura orgánico-funcional. Pero también a veces nos cuesta muchísimo como bajar este organigrama y verlo reflejado. En realidad no es algo que sea muy diferente, lo que es buscar, obviamente, dentro de estos organigramas, cuáles serían esas dependencias que se encargan de eso misional, cuáles son esas dependencias que se encargan de eso de apoyo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas estratégicas? Entonces, estratégicas, por ejemplo, la junta directiva, la gerencia, algunos directores de aquí pueden ser estratégicos, por ejemplo, Planeación y de gestión. planeación, ajá, el de planeación es estratégico. Entonces es definir y lo que uno hace es allí como catalogarlo un poquito por esos, ese quehacer de cada una de esas dependencias, como misional, como apoyo, como estratégico y como esa evaluación y control, que esa evaluación y control por lo general van con esa, por ejemplo, esta auditoría externa podría ser de esa evaluación y control, ese revisor fiscal también, incluso en el... ¿Cuál? Control interno. Ujú. Hace parte de evaluación y control. Y también importante, Ove, es que normalmente en la descripción de los procesos, cuando se caracterizan, ahí queda claro cuál es el área responsable de ese proceso. Entonces uno puede hacer esa validación y listo. O sea, ponga a conversar mi sistema de gestión documental con ese sistema de calidad normalmente porque siempre mencionan áreas y las funciones descritas en los mapas, en los procesos, perdón, en la caracterización de cada proceso son muy similares a las funciones descritas en el acto administrativo, pues que haya definido las funciones por área, ¿cierto? Entonces uno puede hacer, sino que es un proceso de análisis, es un proceso intelectual, es un proceso de sentarse a leer, a revisar y a conocer desde las entrañas la organización cómo funciona para poder poner a conversar los dos. Exacto, es eso, sobre todo eso, de mucho análisis y de tener el tiempo y dedicarle el tiempo necesario para uno conocerlo. Incluso uno lo puede hacer por proceso, o sea, me voy a conocer este proceso y me va a leer la información de él. Pues si yo me siento, y eso obviamente toma su tiempo, a leer todo lo que tiene ese proceso, voy a conocer muchísimo y me va a quedar muchísimo más fácil poder aplicarle todos nuestros procesos de gestión documental. Solo que a veces también no le sacamos el tiempo, ¿cierto? Ahora, entonces aquí podemos ver la norma incluso desde esto que se llama el ciclo PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, incluso desde la norma, desde la versión 2015, desde la ISO 2015 y todas las versiones que se han dado, a partir de ahí, de cierta manera se empieza a integrar estos sistemas, porque estas normas antes tenían una estructura diferente para cada una. Entonces, como pudieron identificar, digamos, desde la ISO, pudo identificar que las diferentes normas requerían una parte de ese contexto de la organización, que los líderes son los mismos líderes, el contexto de la organización es el mismo para cada uno de los sistemas, es la misma organización, es los mismos líderes que trabajan allí, es la misma planificación, porque vamos a hablar entonces de que esa planificación puede ser plan de desarrollo
o esos planes estratégicos que tenga la organización. Entonces, esa misma planificación sirve para la implementación de todos estos sistemas y es el mismo soporte que en este caso, pues lo que hablábamos de, por ejemplo, de los procesos de apoyo. Entonces, la área de gestión humana va a contratar el personal para toda la organización, ¿cierto? El área de gestión humana obviamente va a tener unos perfiles y se van a definir unos perfiles de que cada área, qué necesita, qué personal necesita, con qué características, con qué conocimiento, con qué habilidades, pero va a ser el mismo área de gestión humana que va a contratar el personal. Entonces, esto este planificar se piensa en estas normas, a partir de esas normas, que ahí es donde se habla de esa integración, porque todos estos campos son los mismos independientemente del sistema que se vaya a implementar. En el caso de nosotros, de gestión documental, cuando nosotros aplicamos un diagnóstico de archivo, entonces el contexto de la organización no nos va a dar diferente al contexto que ya tenga, o sea, la historia institucional que ya tenga la organización, cuáles son esas partes interesadas, como lo mencionaba en un momento, son los mismos usuarios, los mismos clientes, los mismos empleados, los mismos trabajadores. Todo ese contexto va a ser el mismo. Las personas que trabajan dentro de las diferentes dependencias o procesos son las mismas. La planificación, nosotros también como gestión documental debemos estar articulados a esos planes de desarrollos que incluso también a veces nos pasan, que por llegar entonces a nosotros por allá solitos, porque de pronto no tenemos la experiencia o porque por las razones que sean, llegamos entonces muy felices y con muchas ganas de ir a documentar los instrumentos que siempre como lo que traemos en la cabeza. O sea, ay, no, la institución no tiene nada, no tiene instrumento, no tiene nada. Y lo primero que llegamos es querer documentar los diferentes instrumentos. Y en ese orden de ideas nos perdemos de esta planificación. Resulta que la organización cuando, y sobre todo pasa mucho en el sector privado, también me ha pasado por experiencia propia en el sector público, pero cuando la organización decide de pronto que no tenga un proceso de gestión documental, no tenga su área de archivo, no tenga absolutamente nada, cuando una organización decide iniciar su proceso de gestión documental o contratar un archivista, es porque tiene una necesidad en particular. Y esa necesidad siempre va apuntando y le está generando algún inconveniente en esta parte de esa planificación. Ellos de pronto, si es una organización privada, se están certificando precisamente en una norma que va apuntando a eso misional. Ah, nosotros queremos entrar en un mercado internacional y nos vamos a certificar en tal norma. Y cuando nos fuimos a certificar en esa norma, nos dijeron que necesitábamos un área de gestión documental y no la tenemos. Y por eso vamos a contratar a la persona y vamos a iniciar con nuestro proceso de gestión documental. Y llegamos como archivistas y se nos olvida por qué era que la organización nos trajo, porque era, porque se está certificando en esta norma y nosotros no nos vamos a mirar esa necesidad que tenía la organización, sino que queremos entonces empezar por allá con esos instrumentos y entonces a documentar todo y y nos olvidamos de esa necesidad que tenía la organización y ahí empezamos a trabajar, digamos que fuera de contexto de la necesidad de esa organización y es donde pasa que las organizaciones entonces empiezan a decir, pero es que no me está funcionando la gestión documental, es que no estoy viendo resultados, es que, y a negarnos un poquito los recursos porque nos desarticulamos de esa planificación, de esa necesidad que tiene la organización. Entonces, muy importante saber esas necesidades y esa planificación, a dónde quiere llegar la organización y yo cómo voy a aportar para dónde quiere llegar esa organización, cómo voy encaminado. Si la organización se está certificando, pues yo llego a ver, bueno, entonces desde esa certificación, desde eso que están pidiendo, cuáles son esas necesidades. En este momento no tienen necesidades de elaborar X instrumentos archivísticos, pues para qué voy a perder recursos, tiempos y todo lo que se implica la elaboración de algunos instrumentos archivísticos que no se necesitan en esa organización, en ese preciso momento. No quiere decir que en algún momento no los vaya a necesitar, cuando se necesiten, pues se hace. Pero es muy importante que esa articulación de esos sistemas integrados pues se tenga en cuenta y desde nuestra gestión documental para estar en esa integración como tal, precisamente esa planificación y a lo que le está apuntando esa organización. En el hacer es esa parte de operación, que aquí en esa parte de operación sí son, digamos, diferentes formas de hacer en cada uno de los sistemas, porque obviamente ya son específicos el hacer. Entonces, en el caso de gestión documental, en nuestro caso del hacer, están unos procesos de nuestro PGD que son al hacer. Entonces, ¿cuáles son? La organización documental, la preservación, bueno, todos esos que son del hacer como tal, obviamente
ahí no están integrados y por eso incluso aquí pues me faltó colocarlo de pronto aquí abajito en esta gráfica, pero cada uno de esos sistemas pues ya en el hacer sí es independiente, porque cada uno apunta a algo diferente y en el caso de nosotros pues también apuntamos a algo diferente. Pero para el verificar, que es esa evaluación del rendimiento, entonces para verificar si este hacer y esta operación se está dando, entonces se hace a través de auditorías y recuerde que nosotros tenemos un programa específico de auditoría, ¿cierto? Entonces es muy importante. Como también es una forma de ayudarnos para que se puedan gestionar recursos a través de las auditorías. Y nosotros le tenemos miedo a las auditorías, pero que nos hagan una auditoría y en esa auditoría nos den unas acciones de mejoras, incluso eso para la alta dirección, a veces es más vendible, a veces ellos le creen más a un auditor, perdón, que les diga, ve, en tu gestión documental debes de mejorar esto y esto, y pues, ellos generan los recursos, porque incluso ellos como tal le tienen un poquito de respeto al tema de las auditorías. Entonces, no podemos tener miedo que en la auditoría nos encuentren esas acciones de mejoras o esos hallazgos o nos involucren como tal en esas auditorías y allí nos den ese resultado de que debemos de mejorar situaciones porque la alta dirección o incluso es una forma de que la alta dirección nos dé esos recursos para mejorar todas esas situaciones que salgan en esas auditorías. Y en el actuar, entonces, es ya esos compromisos que se dieron en esa auditoría de mejora, yo cómo los voy a implementar y cómo voy a estar pues en esa constante mejora. Todo eso es un ciclo que permite que esos sistemas estén en correcto funcionamiento y que incluso se estén actualizando y se estén en esa mejora continua, porque si no se planifican, pues obviamente no se puede operar, no se puede verificar y no se puede tomar otras acciones. Entonces siempre va a ser este ciclo constante en estos sistemas que les acabo de mencionar. Yo creo que por aquí ya sí terminamos. Ah, no, pero me faltó esta. Esta es la pirámide de la documentación que se genera dentro de las organizaciones bajo estos sistemas. Entonces tenemos unos documentos que es ese plan estratégico, como les mencionaba, que tienen las organizaciones. Puede ser un plan de desarrollo, puede ser un plan estratégico, puede ser planes anuales incluso de acción. Las organizaciones, cada uno lo tienen definido, no hay una norma que obligue a que tenga que ser este. También es importante uno leer y buscar bajo qué lineamientos se desarrolla esta organización, cuáles son esos altos lineamientos que se dan, incluso hay unas que, incluso unas ni siquiera tienen pues ninguno de esos y no pasa nada, ¿cierto? Pero sí es importante saber si hay un plan de desarrollo, hay un plan estratégico, hay un plan anual como tal o alguna política como tal que tenga la organización, conocerla, como les decía, para articularnos precisamente dentro de esas necesidades y eso que quiere lograr. Y si no hay ninguno de esos, pues la misión. Una organización como mínimo si tiene una misión, una visión, a dónde quiero llegar y cuál es mi función y mi quehacer dentro de la sociedad o dentro de donde me estoy desempeñando. Entonces, esos son los primeros documentos y que incluso también se deben de tener o se deben de ver reflejados en nuestros instrumentos archivísticos. Los otros documentos que tenemos ya en el hacer, este es de la planeación, acá tenemos en el hacer, que son entonces los manuales, en este caso pues menciona el manual de calidad, pero nosotros como gestión documental también tenemos nuestros manuales, deberíamos de tenerlos pues como tal, donde explicamos la aplicación o la implementación de algunos procesos, como por ejemplo la implementación de tablas de retención documental, pues se crea un manual donde se define el paso a paso y el detalle a los diferentes usuarios de cómo va a ser esa implementación. Eso nos ayuda incluso muchísimo para el tema de capacitación y no estar pues como en esa constante capacitación. Si documentamos el manual o documentamos instructivos o procedimientos, nos ayuda para que cuando llegue una persona, lo primero que le decimos, ve, esto tenemos de gestión documental, léetelo y ya después yo lo que hago es como hacerle como que cuáles son las dudas, y ya una explicación, pero ahí tenemos un poco menos de desgaste en el tema de capacitaciones y tenemos documentados todos estos temas en nuestro proceso. La descripción, lo que mencionaban ellos, la caracterización y la descripción de los procesos, que deberíamos también nosotros tener caracterizado y descrito nuestro proceso. A veces también nos pasa que ni siquiera sabemos de qué se trata, entonces es muy importante acercarnos, preguntar, indagar, leer,
para nosotros estar allí, porque esto, en esta descripción, incluso en esa caracterización, se define lo que son indicadores. Entonces, ¿cómo vamos a medir el proceso, cierto? ¿Cuáles son esos indicadores y esas métricas de resultado de nuestro proceso? También es algo que nos ayuda muchísimo a mostrar nuestra gestión, el tema de los indicadores, y que a veces por estar en el día a día, por estar en otros temas, no tenemos métricas para lo que hacemos. Hacemos mucho, pero si no lo medimos, No lo podemos mostrar. Sí, y otra cosa también muy importante allí en los procesos es definir el alcance, porque no todas las instituciones funcionan de la misma manera. No la gestión documental de una entidad pública es lo mismo que una entidad privada o depende del tamaño de la empresa, depende de la naturaleza, depende también de la industria a la que pertenece. A veces puede que el archivo en empresas privadas pasa eso. El archivo realmente es un espacio donde hay personas capacitadas para administrar la contabilidad de la empresa, o sea, los documentos contables, ya. El la resto de gestión procesos, humana. exacto, o la gestión humana con las historias laborales y ya. Y el resto de procesos, cada área sigue manejando sus documentos porque son muy poquitos y no consideran necesario contratar todo un equipo de trabajo de archivistas o abrir un archivo central y centralizar, y están en todo su derecho porque pues son entidades, son empresas privadas, entonces listo. Y lo importante también, que yo lo reitero mucho en clase y con los colegas, es que nosotros tenemos que tener la mente muy abierta a que nuestro ejercicio no se limita solamente al sector público. Entonces no puedo pensar que todo funciona como el sector público y que todo lo que yo tengo disponible en cuanto a metodologías de gestión documental y archivísticas las voy a encontrar o a aplicar en un sector público, que la mayoría funcionan de la misma manera. Obviamente también depende si son de orden nacional, territorial, departamental, distrital, o también depende, pues, digamos que las categorías, en el caso de Colombia, que tenemos categorías por cada una de las alcaldías específicamente, que son, digamos que la administración municipal. Entonces, a veces puede que sean más o sean menos dependencias, a veces puede que, digamos, el alcance puede variar, ese es mi punto, que en la descripción del proceso de gestión documental, hablando como que nosotros somos parte de un proceso, de un sistema integrado de gestión y estamos documentando de acuerdo con ese sistema de calidad que nos mencionabas, pues yo debo declarar muy bien cuál es el alcance que tiene ese proceso de gestión documental dentro de la institución, para que sea claro que esos procedimientos instructivos, manuales y todo aplican, puede que a una parte de la información que se produce en la organización, o puede que absolutamente a todo. Como les digo, depende de qué tipo de organización esté yo trabajando. Sí, muy cierto. Nelly, muchas gracias, porque incluso ese tema del alcance también sí se define, pues, y es muy importante definirlo para el tema también de los resultados que espera la organización de nuestro proceso, ¿cierto? Entonces, si nosotros no definimos ese alcance, puede que, una, ellos pretendan y no se haya, pues, de pronto conversado de que sí tengan alcance a toda la información cuando haya un problema de información en algún proceso por allá que no lo hemos intervenido, porque también lo que dices, el tema del tamaño de la organización nos va a permitir intervenir toda la organización, nos toca ir área, proceso por proceso, área por área, haciéndole cada uno su respectiva capacitación y todo, y eso es un tema lento porque es una organización muy grande y no nos da para abarcar a veces todo de una vez, y por ahí también pasa que si pecamos muchas veces también como archivistas, queremos llegar a una organización, como llegamos nuevo, entonces coger todo, abarcar todo y después nos vemos en aprietos porque No no tenemos damos los recursos. abasto, no tenemos el personal suficiente y entonces ahí es donde empezamos a estresarnos y decir es que la organización no me da, pero también nosotros hasta donde, exacto, nosotros por querer mostrar mucho, entonces abarcamos demasiado y queremos y dejamos todo empezado, porque también pasa entonces que lo que hacen los diferentes procesos es cogernos apatía un poco porque no podemos con todo y dejamos todo empezado, no hemos terminado uno y no hemos terminado el otro y el uno nos está pidiendo por allí resultados, el otro por allá y nos queremos volver loco con muchas solicitudes, pero es que también es una forma estratégica de trabajar Es mejor el tema. conquistar pequeñas batallas, pequeñas Exacto. victorias, perdón, Víctor. Sí, conquistar Sí, pequeñas victorias. exacto, entonces exacto. Y que eso, si nosotros logramos por procesos trabajar, ¿cierto? Obviamente como una recomendación es esa necesidad de la organización, lo que decías.
La necesidad de la organización puede ser el tema de gestión humana, porque de pronto ya la organización tiene muchísimos años de estar funcionando y en ese momento están llegando todas las solicitudes de temas pensionales. Entonces ahí hubo la necesidad de contratar un archivista porque resulta que ellos no encuentran información. Y si esa es la necesidad de gestión humana, pues ahí va a ser mi foco inicial, resolver todas esas necesidades, implementarle todo nuestro sistema a ese proceso, a esa área como la tengan definida. No coger de todas las áreas y resulta que no le damos ni abasto a gestión humana ni a ninguna de las otras. Luego de que ya tengamos eso resuelta, seguramente esa área se va a sentir súper contenta, súper satisfecha con todo lo que se les ha hecho y pues ya va a empezar a replicarse en otro proceso, pero también cuando elegimos esos otros procesos, que también nosotros seamos estrategas ahí, en elegir procesos que sean muy vistos dentro de esa alta dirección para que el impacto que tengamos también sea visto y pues eso obviamente vende. Ah, pues madre, el proceso está contento y le cuenta por allá al uno al otro y se va hablando pues en voz a voz de que gestión documental le está dando soluciones a sus necesidades de información. Entonces, sí, es ese tema de definir y de ser estrategas iniciando incluso desde esa caracterización es supremamente importante. Luego que tenemos esa caracterización, pues definimos los procedimientos, los instructivos, formatos, guías, normas externas, que en este caso, pues nosotros como archivistas en realidad no es que no apliquemos la norma, para el caso de las instituciones privadas, no es que no la apliquemos, solo que debemos de aplicarla según las necesidades que tenga la organización, porque si no es un tema que le vaya a generar sanciones a la organización, sanciones económicas ni ningún tipo de sanciones que le vaya a generar inconvenientes, pues por no responder algunos requerimientos a tiempo, bueno, nada que le vaya a generar ningún inconveniente, pues nosotros implementamos esas normas según las necesidades que tenga la organización, pero sí nos basamos pues como tal en ellas, solo que sí debemos de ser un poco flexibles, porque muchas veces queremos lo que tú decías de llevar y replicar lo que se da en el sector público en una institución privada, y lo que hacemos es meter la institución o la organización en una camisa que no le sirve, o que le queda muy grande, o que le queda muy pequeña, pero que no es su talla, y entonces queremos, no tiene organigrama actualizado, por favor actualíceme el organigrama. Hasta que no me lo actualice, yo no puedo iniciar a hacer los instrumentos archivísticos, y me cierro la idea que la organización tiene que crear un organigrama, y cuando un organigrama, sea la institución que sea, eso se tiene que aprobar por una junta directiva o por una cantidad de personas que no están disponibles ahí pues para hacerlo Cierto. cuando uno les pida. Entonces, si la organización no tiene organigrama, pues tenemos un mapa de procesos. ¿Por qué no hacer, si somos una institución privada que no nos van a sancionar, por qué no hacer nuestros instrumentos con esta herramienta que es muy funcional? Incluso yo siento que más que la estructura orgánico-funcional, el tema de Total. procesos para los instrumentos. Entonces, esas normas sí son importantes tenerlas en cuenta, pero siempre llevándolas a ese contexto de la institución. Y las evidencias que, como lo decíamos anteriormente, son esos registros y que se convierten para nosotros en esos documentos que pueden ser tipologías documentales de una serie, puede incluso ser una serie o una subserie, dependiendo pues el tipo de registro, pero por lo general son tipologías documentales y que se deben de tener en cuenta y es muy importante, pues yo con el listado maestro de documentos, incluso ya ahí voy sacando y armando esas agrupaciones documentales. Y como les digo, cuando estamos en una institución privada que tiene implementados estos sistemas de gestión muy bien implementados, donde le hacen muy buen seguimiento, donde uno siente pues que le dan como toda esa energía, en realidad yo voy y tomo toda esa información y cuando ya me voy a sentar con el dueño del proceso, ya lo que voy es a convalidar. Mira, yo leí tus procedimientos, tu proceso dice esto y esto y esto es lo que tú haces, estos son tus registros, dime si sí, es verdadero, es falso, que hace falta, Hoy algunos, por ejemplo, documentos como son, por ejemplo, las comunicaciones, sobre todo, ¿qué otros documentos? Sí, más que todo como en el tema de comunicaciones, que no se crean formatos, entonces estos no están dentro de este listado maestro de documentos, pero en realidad son muy poquitos los documentos que no se puedan ver reflejados en ese listado maestro de documentos que tienen las organizaciones, y eso es lo que hacemos validar en los diferentes procesos, pero en realidad si una organización y si nosotros nos articulamos con esos sistemas, trabajamos muy armoniosamente y
obtenemos muchísima información y generamos muy poco reproceso cuando hacemos articuladamente esos sistemas. Yo creo que ya hasta aquí sí es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Obe. En cuanto a lo de las comunicaciones que mencionaba, sí, eso depende también, la organización sí ha definido, digamos que con el ICONTEC tomar la guía, creo que la 195, sobre comunicaciones oficiales, actas, circulares y todo esto, y a veces lo incluyen también en el sistema de gestión de la calidad, y a veces las comunicaciones internas o externas también están, digamos que definidas por formatos, pero, por ejemplo, las que ingresan, no, que eso también es muy importante, todos los documentos externos que llegan a la institución, que también son documentos de archivo, pero que no necesariamente son, hacen parte del listado maestro de documentos, no todos, porque puede que haya un formato que se diligencie por un externo y pues es un formato interno y se convierte en un registro cuando lo diligencia el externo, pero muchos de ellos pueden venir de afuera, hacen parte de un procedimiento, por lo tanto probablemente hagan parte de una agrupación documental en los instrumentos archivísticos, pero puede que no esté definido ni tenga control la misma institución de cómo se debe producir, porque puede quedar muy, digamos que a decisión de la persona pues externa. Yo creo que este tema da para hablar de muchísimas cosas, porque son dos, digamos que dos temas demasiado transversales en una institución pública, privada, grande, pequeña, como sea, que es la gestión documental y los otros sistemas de gestión, específicamente el de calidad, que es como el más común en las diferentes instituciones, sobre todo pues desde el año 2000 para acá, que ha venido reformándose pues hasta el 2015. Yo quería hacer como para cerrar como unas conclusiones de todo lo que habías mencionado, como para efectos de que toda la audiencia quede con esas conclusiones. Y es, bueno, hay una cosa, ojalá, yo siempre digo, cuando de pronto piden una cotización, una asesoría para un servicio, lo primero que pregunto es, ¿usted tiene un sistema de calidad ya implementado? Porque si lo tienen, a uno como archivista se le facilita la vida enormemente, porque es poder encontrar documentado todo lo que hace la organización y por lo tanto identifican qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y qué información generan al hacerlo. Entonces, nos ahorran una cantidad de camino y con lo que tú decías ahorita, y pues ya yo simplemente me leo todo eso, levanto mis propios instrumentos, mis borradores y lo que hago es confirmar con los dueños de proceso, pero no tengo que ir desde cero a levantar una encuesta. De hecho, yo creería que por eso ahorita las encuestas no son obligatorias en la elaboración de tablas de retención, porque la mayoría de instituciones públicas pues también tienen ya perdón, estos sistemas integrados. No sé si todavía es con la NTC o sigue siendo ya con la ISO directamente, con las ISO, pues normas Ya internacionales. ellos son con la ISO también, sí. Ok, sí, porque anteriormente, hace muchos años, sé que esas ISO, pues las cogía el ICONTEC, las convertía en una norma colombiana y eso era lo que implementaba la GP 1000, creo que era la que se asociaba con la 9001, que era de calidad. Pero en definitiva, digamos que el propósito viene a ser el mismo. Algo también importante, bueno, uno, que ojalá nos encontremos en todo lo de calidad. Si no lo encontramos, pues listo, nos toca empezar desde cero, trabajar desde cero, pero igual la gestión documental, digamos que también está diseñada y todo lo que tenemos en nuestro país también está diseñado para hacerlo así sea desde cero. O sea, no tiene que ser pues que nos encontremos una cantidad de cosas hechas. Yo creo que el tener esa premisa súper importante que mencionaste ahorita, que todo lo que yo haga lleve a garantizar el acceso oportuno a la información. Ya, yo debo tener ese objetivo claro, diseñar todos los servicios, los formatos, los procedimientos, documentar mis actividades con ese enfoque. Y algo importante, porque aquí lo mencionamos mucho, digamos que hablamos mucho de la articulación que hay, pero como que vale la pena dejarlo claro en una conclusión, es que la articulación es en doble vía. No es solamente que la gestión documental le aporta calidad o que calidad le aporta gestión documental. Entonces, tú lo mencionaste en las dos vías en que siempre hay. Yo puedo, como proceso de gestión documental reconocido dentro de del sistema de gestión de la calidad, yo debo acogerme y debo documentar mis procedimientos, que está basado en esos procesos, que en el caso de Colombia son 8 procesos de la gestión documental que van desde la planeación hasta la disposición final, que contempla todo el ciclo vital de los documentos, de hecho, desde antes que se creen, por eso la planeación documental. Entonces, yo puedo verlo como en ese sentido, que yo tengo un, digamos que un esquema
desde el sistema de calidad de cómo documentar todos mis procesos, procedimientos, instructivos, manuales, diseñar mis formatos, donde le pongo el logo, qué versiones son, controlarlos y que por lo tanto hagan parte del sistema de calidad y sean respetados y sean reconocidos. Y digamos que eso me ahorra mucho tiempo también en cuanto a sensibilización, capacitaciones y todo eso, porque las personas van, cogen el formato del inventario allí y realizan su inventario, se leen el procedimiento de transferencias y allí entienden cómo hacer una transferencia primaria, que es, digamos que sobre todo para las personas no archivistas, porque son los productores pues de las diferentes áreas, y por mencionar allí un ejemplo. Entonces, obviamente me sirve muchísimo articularme en ese sentido, pero hay otro, y es que a mí el hecho, que tú lo mencionaste muchas veces, que calidad tenga documentado todos los procesos de la organización, que también es de anotar que a veces es parcialmente que está implementada, no total, pero ojalá totalmente esté implementada el sistema integrado de gestión de la calidad. Yo desde allí puedo ya identificar qué hay en la institución, cómo se genera todo y con eso hacer tablas de retención documental, por ejemplo, que es uno de los instrumentos más complejos y que más requieren este tipo de información, ¿cierto? Entonces es una articulación realmente en doble vía, por eso yo en las instituciones, organizaciones en las que he trabajado, siempre me hago súper amiga del área de calidad porque son de esas relaciones estratégicas súper importantes, los dos nos alimentamos el uno del otro y nos contribuimos pues como en nuestro quehacer del uno del otro, entonces es súper fantástico y fantabuloso. Adicional con el tema de planeación documental, porque yo Ujú. puedo, es como la planeación documental es definir, bueno, cuáles van a ser los formatos o qué se debe tener en cuenta desde gestión documental para un nuevo formato que se va a implementar en la entidad. Listo, que las márgenes, algo tan básico, que la margen a la izquierda no sea menor de 2 centímetros, porque si no, cuando se vaya a legajar, si es un documento que se imprime y se legaja, pues no se va a perder información, ¿cierto? Si no es de más de 2 o 3 centímetros. Que la tinta, por ejemplo, sea tinta oscura o que no se utilicen colores, por poner un ejemplo, eso puede variar. Que no se utilicen colores o que las letras no sean blancas y los colores de pronto rosado de fondo, porque al momento de digitalizar esos documentos, porque resulta que pasan por un proceso de digitalización y se digitaliza blanco y negro con un DPI de 200 para ahorrar espacio, entonces se pierde información. O sea, cosas tan sencillas como esas, si yo lo articulo con el área de calidad a tiempo desde la planeación, pues nos vamos a beneficiar todos en la institución con relación a lo que, a las decisiones que se tomen para definir esos procedimientos instructivos o formatos, pues la forma como se van a generar los formatos. Hablaste un tema de gestión del conocimiento. Indudablemente lo que mencionas allí en know-how, porque es cómo nosotros dejamos por escrito todo lo que hacemos. Tanto que ya las personas, digamos que lo que dijimos ahorita, pues vamos, leemos todo esto y vamos simplemente confirmamos con las personas, pero también, por ejemplo, en gestión documental, eso garantiza el sostenimiento de los procesos a largo plazo. Entonces, yo estaba trabajando en una entidad por 4 años, digamos que hice varias cosas en esos 4 años y modifiqué muchas cosas, documenté todo lo que hice. Cuando me fui de la entidad, simplemente la persona que llegó a reemplazarme se pudo leer todo lo que yo había dejado, de cómo lo había hecho y de qué se estaba haciendo y cómo se estaba implementando. Entonces fue más fácil también poder continuar esos procesos y no empezar otra vez desde cero. O lo que hacemos que es generar esa apatía que mencionabas ahorita con los productores documentales, porque, ay, no llegó una persona nueva, entonces ahorita se va a inventar otras cosas diferentes, sabiendo que aquí ya lo veníamos haciendo así y no es que no se puedan cambiar, obviamente sí, pero si hay algo ya definido, pues se va a garantizar que, digamos, que la apropiación de ese conocimiento sea mucho más fácil y más ágil, independiente que la persona esté o no ahí. Porque no nos digamos mentiras, al menos en Colombia, pues uno avisa que se va a ir un mes de anticipación y no le contratan la persona, el reemplazo por 15 días para que usted le entregue, pues no, o sea, eso casi que Ujú. usted se va y al mes llega la persona que lo va a reemplazar, entonces es importante que podamos hacer esto. Y ya como para terminar, una recomendación que quería hacer a la audiencia, que ahorita lo mencionaste con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y me dio mucha risa porque me acordé de un libro que me estoy leyendo de José Saramago que se llama Todos los nombres, y es de un escribano que justamente él trabaja en un archivo de una registraduría, allí lo llama conservaduría, pero es lo que nosotros en Colombia conocemos como la registraduría,
y donde quedan los registros civiles de las personas que nacen y las actas de defunción, o bueno, los registros, no, bueno, no sé, no recuerdo ahorita cómo lo llama el libro, pero las personas que mueren. En fin, el señor tiene cierta fascinación por todos estos archivos y él menciona mucho en el libro que le toca subir a unas escaleras súper altísimas porque las estanterías llegan hasta el techo. Entonces, ahorita que decías del promedio de los latinoamericanos, específicamente de Colombia, no somos tan altos y las estanterías siempre son más altas que nosotros, entonces casi siempre hay que usar escaleras. Y él menciona de forma muy jocosa, pues allí toda esa travesía, cuando él le toca subir las escaleras, él sufre de vértigo, todo lo que piensa que se le van a venir encima todas esas cajas, que él se va a caer, bla, bla, y bueno, todo eso. Pero es una recomendación solamente de José Saramago, se llama Todos los nombres. Oiga, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos hoy todo esto. Esperamos que sea de gran utilidad para las personas que apenas se estén acercando como a este tipo de procesos y que estén trabajando en las diferentes instituciones y pues que si requieren una asesoría ya mucho más al detalle, pues igual yo voy a dejar los datos tuyos en la descripción de este video para que te puedan contactar en caso de. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias a ti, Nelly, gracias a todos los que nos ven.